bienvenidos a un nuevo video. Capítulo 8. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos las vestimentas, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los azaimos, y reúne a toda la congregación en la entrada de la tienda de reunión. Y Moisés hizo como el Señor le mandó, y reunió a la congregación de la entrada de la tienda de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que ha mandado el Señor. Entonces Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después con el manto. Él le puso el efod sobre él y le ciñó con el cinto del efod y lo ajustó. Luego le puso encima el pectoral y el urín y el tumín. Después puso la mitra sobre la cabeza y sobre la frente de la mitra puso la lámina de oro, la diadema santa, como el Señor había mandado. Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo su contenido y los santificó con el aceite y roció 7 veces sobre el altar y lo ungió con todos sus utensilios y con la pila y su base del aceite de la unción derramó sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés llamó a los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, los ciñó con los cintos y les ajustó las tiras como el Señor había mandado. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y Moisés lo degolló, tomó la sangre y las untó con sus dedos sobre los cuernos del altar y echó el resto de la sangre del pie del altar. Así lo consagró para ofrecer sacrificios expiatorios. Después Moisés tomó toda la grasa que envolvía las entrañas, el hígado, los 2 riñones con su grasa, y los quemó sobre el altar. Pero el becerro, su piel, su carne y su estiércol los quemó fuera del campamento, como el Señor había mandado. Después hizo traer el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló y con la sangre roció el altar en derredor, cortó el becerro en trozos y quemó la cabeza, los trozos y la grasa. Lavó luego con aguas las entrañas y las patas y quemó todo el carnero sobre el altar del holocausto. Fue holocausto de aroma grato, ofrenda brasada para el Señor, como él lo había mandado. Después Moisés hizo traer el otro carnero, el de la consagración, y Moisés y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló, tomó de su sangre y untó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el dedo del pulgar de su mano derecha y el pie de su pulgar derecho. Entonces Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y untó con la sangre el lóbulo de sus orejas derechas, el pulgar de sus manos derechas y el pulgar de sus pies derechos. Y Moisés roció el resto de la sangre alrededor del altar. Después tomó la grasa, la cola, toda la grasa que envuelve las entrañas, el hígado, los riñones con su grasa y las piernas derecha y todo el canastillo de los panes que estaba ante el Señor. Tomó una rosca sin levadura, una rosca de pan de aceite y una galleta, y las colocó sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Lo puso todo en las manos de Aarón y de sus hijos. Lo mecieron como se mece la ofrenda mecida ante el Señor. Después Moisés tomó todo eso de las manos de ellos y lo quemó sobre el altar del holocausto. Era sacrificio de consagración, grato aroma, ofrenda encendida para el Señor. Y Moisés tomó el pecho y lo meció, ofrenda mecida ante el Señor. Del carnero de la consagración, esa fue la parte de Moisés, como el Señor había mandado. Luego Moisés tomó el aceite de la unción y parte de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sus vestidos, sobre sus hijos y sobre los vestidos de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y a sus vestiduras. Y Moisés dijo a Aarón y a sus hijos:
hervid la sangre en la entrada de la tienda de reunión y comedla allí con la carne, hervid la carne a la entrada de la tienda de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de la consagración, como yo he mandado al decir. Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y el pan lo quemaréis durante 7 días hasta que termine el tiempo que vuestra consagración no saldráis de la tienda de reunión, porque 7 días durará vuestra consagración de la manera como se ha hecho hoy. Así mandó el Señor que se hiciera para expiación. A la entrada de la tienda de reunión quedaréis día y noche durante 7 días, guardando el orden del Señor para que no muráis, porque así me fue ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todo como Moisés le mandó y como el Señor lo pidió. El capítulo 9 dice: El 8º día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los ancianos de Israel, y le dijo a Aarón: Tomad un becerro para el sacrificio por el pecado, y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrecerlos ante el Señor. Y dirás a los israelitas: Tomad un macho cabrío por expiación, y un becerro y un carnero, ambos de 1 año, sin tacha, para holocausto. También un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis ante el Señor, y un presente amasado con aceite, porque el Señor se os aparecerá hoy. Y llevaron lo que Moisés mandó ante la tienda de reunión, y toda la congregación se presentó ante el Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: Esto es lo que mandó el Señor, hacedlo, y la gloria del Señor se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: Llégate al altar y ofrece tu sacrificio de expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y la reconciliación por ellos, como mandó el Señor. Entonces Aarón se llegó al altar y degolló el becerro de la expiación por él. Sus hijos le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y untó los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, y quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el hígado de la víctima de expiación, tal como el Señor había mandado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Degolló también la víctima del holocausto. Sus hijos les presentaron la sangre con ella. Roció el altar en derredor. Después le presentaron el holocausto en trozos y la cabeza, y le quemó todo sobre el altar. Luego lavó las entrañas y las patas y las quemó sobre el holocausto en el altar. Ofrecieron también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío de la expiación del pueblo, lo degolló y lo ofreció por el pecado como la víctima anterior, y ofreció el holocausto según el rito. Ofreció también la ofrenda, tomó un puñado de ellas y lo quemó sobre el altar. Además, el holocausto de la mañana. Degolló también el buey, el carnero en sacrificio de paz de parte del pueblo. Sus hijos le presentaron la sangre y con ella roció el altar alrededor. Le presentaron también la grasa del buey y del carnero de la cola, la grasa que cubre las entrañas, los riñones, el lóbulo del hígado, y pusieron la grasa sobre el pecho de las víctimas, y él los quemó sobre el altar. Pero el pecho con la pierna derecha Aarón los meció como ofrenda mecida ante el Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió después de haber ofrecido la expiación y el holocausto y el sacrificio de paz. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Entonces de la presencia del Señor salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al verlo todo el pueblo prorrumpió en alabanzas, y cayeron sobre sus rostros. El capítulo 10 dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego de incienso, y ofrecieron ante el Señor fuego profano, que él no les mandó. Y salió delante del Señor fuego que los devoró, y murieron ante el Señor.
puedo. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que dijo el Señor: en los que se acerquen a mí mostraré mi santidad, y ante todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y Moisés llamó a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: llegaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos llegaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se encienda la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el fuego que el Señor originó. Ni salgáis de la entrada de la tienda de reunión, pues tenéis en vosotros el aceite de la unción del Señor, no sea que muráis. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces el Señor dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos beberéis vino ni sidra cuando vayáis a entrar en la tienda de reunión, no sea que muráis. Decreto perpetuo para todas vuestras generaciones, para que podáis discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y para que podáis enseñar a los israelitas todos los preceptos que el Señor os ha dicho por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón, a Eleazar e Itamar, sus hijos, que había quedado: tomad el presente que queda de las ofrendas encendidas al Señor y comedlo sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Habéis de comerlo en lugar santo, porque esto es para ti, para tus hijos, la porción de las ofrendas encendidas para el Señor, pues así me ha sido mandado. Comeréis también en lugar limpio, tú y tus hijos e hijas, el pecho de la víctima mecida y la pierna reservada, porque por derecho son tuyos, y de tus hijos sin dados de los sacrificios de paz de los israelitas, con las ofrendas de las grasas que se han de quemar. Traerán la pierna que se ha de reservar y el pecho que será mecido como ofrendas presentadas al Señor. Será de derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como el Señor lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío y de la expiación, y halló que no había sido quemado, y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que habían quedado, y les dijo: ¿por qué no comisteis la víctima de la expiación en lugar santo? Porque es muy santa, y él os la dio a vosotros para que lleváis el pecado de la consagración ante el Señor. Ved que su sangre no fue llevada dentro del santuario. Debíais haberla comido en lugar santo, como yo mandé. Aarón respondió a Moisés: ellos han ofrecido hoy su ofrenda por el pecado y su holocausto ante el Señor. Si después de eso yo hubiera comido la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido aceptado por el Señor? Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy.